Lección 8.6. Circuitos delta y circuitos estrella. ¿A qué se deben su existencia? Después de haber estudiado el análisis de los circuitos serie paralelo, en realidad no se ha concluido de aprender todo lo necesario para resolver cualquier problema en este tema. ¿Por qué? Pues porque a veces sucede que los resistores de un circuito dado no están conectados en la forma normal o convencional que conocemos como en serie o en paralelo, sino en configuraciones que difícilmente puedan considerarse así. Ello crea la necesidad de utilizar otras herramientas de análisis circuital, una de las cuales son los circuitos estrella y los circuitos delta. Las figuras que aparecen a continuación muestran estos dos circuitos. Nota que los resistores del circuito estrella tienen subíndices numéricos, mientras que los del circuito delta los tienen alfabéticos. Esto se explicará más adelante. Los circuitos estrella son equivalentes o operan igual que los circuitos tipo T, como el que se muestra a la derecha. Sin embargo, es más común que esta clase de circuitos sean representados en su configuración estrella. Igualmente, los circuitos delta operan igual que el que aparece a la derecha, que es llamado pi, por la letra griega pi. Sin embargo, lo común es que los encontremos dibujados en su configuración delta. Para utilizar esta herramienta, es decir, este tipo de arreglo circuital, delta o estrella, suele ser necesario saber convertir entre uno y otro tipo. Para hacerlo, existen unas ecuaciones que se derivan de las que ya conocemos de los circuitos en serie y en paralelo. Para estar en condiciones de escribir y entender dichas ecuaciones de conversión, primeramente veamos los circuitos estrella y delta siguientes. Debe observarse que el nombre de los resistores del circuito estrella son R1, R2 y R3, mientras que los nombres de los resistores del circuito delta son RA, RB y RC. ¿Por qué se hace así? Pues simplemente para que al hablar de uno de los dos tipos de circuitos podamos saber de cuál de ellos se trata, fijándonos simplemente en el nombre de los resistores con que estamos trabajando. Por otro lado, convertir entre un tipo de circuito y el otro significa encontrar el valor de la resistencia que existe entre cada par de puntos externos de estos circuitos. Son los marcados como A, B y C. Por ello, es común que se represente ambos tipos de circuitos en forma conjunta, como ves en la figura. Esta representación no significa que se trate de un circuito delta estrella combinado, sino de dos circuitos independientes entre sí, pero representados juntos, para que se entiendan las fórmulas de conversión entre uno y otro que vamos a ver a continuación. Para convertir del circuito delta a la estrella, se emplean las tres fórmulas siguientes. R1 es igual a RA por RC, sobre RA más RB más RC. Para calcular R2, tomamos RB por RC sobre RA más RB más RC. Para calcular R3, tomamos RA por RB sobre RA más RB más RC. Inversamente, para convertir de la estrella al delta, se emplean las tres fórmulas siguientes. Puedes pausar el video para revisarlas con detenimiento. Conversión. Un ejemplo. Convertir el circuito delta de la figura, el exterior, en su equivalente estrella, el interior. Los valores de los resistores son RA igual a 10 ohms, RB igual a 20 ohms
y RC igual a 40 ohms. Para encontrar el valor de R1, tomamos RA de 10 ohms por RC 40 ohms sobre RA 10 ohms más RB 20 ohms más RC. Esto nos da un total de R1 5.71 ohms. Para resolver R2 y R3 utilizamos la fórmula correspondiente vista en las diapositivas anteriores y obtenemos como R2 11.43 ohms y R3 2.86 ohms. En el circuito estrella de esta figura, el interior R1 de 5.71 ohms, R2 11.43 ohms y R3 2.86 ohms. Y ahora preguntamos, ¿cuáles son los valores de RA, RB y RC del circuito delta, el exterior? Si calculamos sus valores empleando las fórmulas para la conversión de estrella a delta, encontraremos que RA es igual a 9.99 ohms, RB es igual a 20.01 ohms y RC es igual a 39.96 ohms, valores muy aproximados a los originalmente asignados a ellos. Recuerda que asignamos RA 10 ohms, RB 20 ohms y RC 40 ohms. Una nota final muy importante. Al trabajar con estas fórmulas para convertir un circuito delta a uno estrella o viceversa, es necesario que la denominación de cada resistor sea igual a la de las figuras que presentamos en estas notas, pues de lo contrario, los resultados que se obtengan serán incorrectos. Si la nomenclatura de dichos resistores fuera diferente a la que aquí anotamos, deberán convertirse las fórmulas, ajustando los nombres de sus resistores de acuerdo con los que aparecen en el circuito a trabajar.